espacio donde las historias de mujeres migrantes latinoamericanas cobran vida. Es un podcast para celebrar la valentía, la resiliencia y la capacidad transformadora de estas mujeres. Hoy está con nosotros Lina Ballesteros. Ella nació en Colombia y vino aquí a Barcelona con 14 años. ¿Qué tal, Lina? Muy bien, muy contenta y agradecida de estar aquí. Gracias por la oportunidad. Sí, me hace mucha ilusión que estés. Antes de empezar, hemos empezado con una canción del Gran Combo de Puerto Rico. Sí. ¿Qué nos contarías? ¿Por qué has elegido esta canción? Pues yo creo que esta canción me conecta mucho con la festividad de las Navidades. En mi casa era un momento de reencuentro, ¿no? Como de estar todos juntos Sí. y vivir un poco esa piña, que es bastante común en países latinoamericanos cuando llegan las fiestas especiales, ¿no? Es una manera como de celebrar que estamos todos juntos y como conectar un poco con esa alegría, ¿no? Con ese baile, con esa como con esa calidez, ¿no? que tenemos nosotros. Entonces, como es una vuelta a la felicidad, a la conexión, a esto. Qué bonito. Sí, sí. Tú eres, bueno, he dicho que eres de Colombia. ¿De qué ciudad? Yo soy de Bogotá. De Bogotá. Soy de la capital, sí. Y cuéntanos un poco cómo fue que viniste aquí a Barcelona. Pues mira, yo vine con 14 años porque mi madre trabajaba en una empresa muy grande, es una Sí. multinacional, y la ascendieron. Vale. Ella logró un puesto de responsabilidad, ¿no? En esa época era un poco es el funcionamiento. Entonces mi madre emigró aquí sola, estuvo 3 años sola y luego vinimos nosotras con mi padre y con mi hermana. Entonces mi madre vino un poco con la idea de proyección para nosotras también, ¿no? Ya. Como al final poder estudiar, una universidad con reconocimiento, el poder entrar un poco en ese sistema educativo que quizá allí no existía como esa posibilidad en ese momento. Entonces este fue un poco el motivo y la causa principal de nuestra migración. Bueno, mejorar, entiendo también, daros una educación, ¿no? Exacto. Sí, o sea, fue básicamente porque al final el sistema está hecho de una manera, ¿no? en la cual depende un poco de dónde estudies, tienes más o menos posibilidades, lastimosamente. Entonces es como mi madre en ese momento dijo, pues yo quiero apostar un poco por el futuro de mis hijas y más que no la calidad de educación, porque tenemos muy buena calidad en países latinoamericanos. Lo que pasa es que era más un poco como tener acceso a posibilidades y también a movilidad europea, porque quizá allí no tienes esa facilidad ni esa seguridad. Entonces era como un poco darnos esas alas en ese momento. Muy bien, ya me imagino. Sí. ¿Y qué te iba a comentar? Y luego, claro, tú llegaste con 14 años. Sí. Entiendo que entraste a tercero de la ESO. Tercero, cuarto de la ESO. Tercero, cuarto de la ESO. Acabando ya. Sí, ¿no? ¿Cómo fueron seguidamente los siguientes años? Bueno, los 2 primeros fueron muy duros para mí. Porque aparte de que te ponen, o sea, se hacen aquí, al menos como lo viví yo, hacen una cosa que yo no sé si a ti te pasó, pero te hacen una cosa que se llama como aula de acollida, que es una persona que te dan como un espacio en el que tú aprendes catalán, te explican un poco también a nivel cultural, ¿no? Al final está esa guía, digamos de alguna manera, pero eso también te hace diferente. Porque te separan del grupo. Entonces, claro, tú estás un par de horas que no estás con la gente de tu clase, al final es como... Sí, claro, la gente al final se adapta, te intenta ayudar, ¿no? Pero al final no dejas de ser la niña diferente que llega después, ¿no? Entonces agradeces esa herramienta, pero de alguna manera también piensas, ¿es realmente una manera integral de darle un espacio a una persona que acaba de llegar para adaptarse? Entonces para mí el primer, tercero y cuarto de la ESO, que además son edades complicadas, fueron duras porque también era como renunciar a la manera en que yo estaba viviendo, ¿no? Y como integrar todo eso que ellos también tenían, esa manera de vivir. Lo que comentábamos antes, claro, mis amigos era, yo salgo el fin de semana, imagínate, pues, yo que sé, de fiesta, ¿no? Claro, salir de mi casa, pedir permiso, ¿no? Con mis padres, era todo un seguido de cosas que tenías que como darles lugar, ¿no? También para que ellos entendieran que no iba a pasar nada, que estabas en un sitio seguro. Entonces hasta yo creo que bachillerato, que ya más o menos hice como los 18, la mayoría de edad y tal, y cogí como también ese digamos, madurez o quizá adaptarse un poco al medio, ¿no? Los 2 primeros años fueron complicados en ese sentido. Entonces, yo no sé si tú tuviste aula de acullido, ¿no? Sí, o sea, en el instituto que iba también, es verdad que estaba la acogida y luego también teníamos otra cosa, que también, claro, con los años piensas y dices, wow, pero había como la clase A, clase B, clase C, ¿vale? Entonces tú te dabas cuenta realmente que la gente estaba ordenada un poco según las notas, el rendimiento académico que tenía, ¿no? Entonces, claro, a veces era un poco, no sé, yo ahora lo pienso y digo, wow, al final
quien te pone en la clase C, ¿no? Ya de alguna manera te pone la etiqueta de que no eres tan bueno, ¿no? Y el aula de acogida, pues también todos sabíamos de alguna manera que en el aula de acogida iba como los diferentes, ¿no? O porque no le iba bien el idioma, o porque los rendimientos no eran adecuados. Hasta de hecho, yo recuerdo que también de alguna manera, como estaba en este caso, como que habían como personas también que podían ser conflictivos desde el punto de vista de la escuela, ¿no? Entonces, es verdad, estoy totalmente de acuerdo de que al final te ponían una etiqueta que quizás muchas veces también te influye, ¿no? Luego en tu futuro. Y yo específicamente no iba, en este caso, a la acogida, ¿no? Pero, claro, iba a otras clases, a las clases de la A, la B y la C, y no sé, yo creo que fui rotando también. Fui primero creo que al B, luego lo estuve en el A, pero no sé, era una cosa muy, muy rara. Sí que es verdad de que yo, por ejemplo, yo vine cuando estaba en quinto de primaria y quizás mi época más compleja fue la primaria, ¿no? O sea, al final cuando tú haces el primer contacto. Y ya vamos a decirle que a la ESO, pues bueno, supongo que en ese aspecto no requerí que me pusieran directamente la acogida, ¿no? Pero no, estoy de acuerdo contigo que, claro, que eso al final pues tampoco te motiva, ¿no? Sí. Todo lo contrario, o sea, te pone una etiqueta... Sí, no sé, yo creo que también es como que eso te pone como una etiqueta y también es como que eres la persona diferente, que está bien. Claro. Yo, por ejemplo, con los años he aprendido a que ser diferente es una bendición, es maravilloso ser diferente, ¿no? Pero no tienes tampoco quizás esa posibilidad. Quizás en lugar de una aula de acogida estaría bien generar espacios donde tú puedas conocer a tus compañeros, donde, ¿sabes? O sea, integrarte realmente, no ser la niña diferente o el niño diferente. Totalmente. Porque al final no estás dando herramientas tampoco, simplemente estás generando una división de espacio, que es lo que te digo, que se hace con toda la buena fe y se hace al revés por intentar ayudar, ¿no? Pero hay que tener en cuenta también muchos factores. Entonces yo creo que esto sería, no sé, creo que fue una de las cosas que a mí me impresionó como madre, decir, claro, yo me sentía distinta también, porque claro, tú ya te sientes diferente por el hecho de cómo llegas, dónde llegas, ¿no? Y encima te añaden cosas que es como peso en este sentido añadido, que dices, claro, soy diferente, pero soy más diferente todavía. Entonces, hasta que tomas conciencia de esto es como, sí. ¿Y qué te iba a decir? ¿Y en esta época tú recuerdas, no sé, haberte sentido triste o mal por un tema más quizás de choque cultural o...? Sí, yo me sentía sola, la palabra era sola, ¿no? Porque siempre, yo qué sé, en los 15 o los 16 empieza la típica época en que, pues, si te gustan los chicos, chicos, chicas, chicas, lo que sea, está perfecto. Pero es un tema de que, claro, al final ellos tienen sus bromas internas, tú tienes también tu dialecto, ¿no? Tu manera de expresarte. Y a veces quieres intentar integrarte, pero es como es que tampoco sé yo muy bien, ¿sabes? Y vas cogiendo como la idea y dices, vale, es por aquí, ¿no? Sí. Pero eso te obliga a renunciar un poco a lo que tú eres. Claro. ¿Sabes? Por miedo quizá a no encajar, por miedo a... De hecho, yo esto lo he dicho siempre, yo si volviera atrás, creo que ahora, ¿no? Además, mayor, estoy como reconectando con todo eso que dejé en algún sitio, ¿no? Es como que vuelves y dices, wow, ¿en qué momento me he desconectado de todo esto que yo realmente soy, ¿no? Simplemente por encajar en el estereotipo que ahora, gracias a Dios, en el siglo XXI parece que empezamos a no integrar que todas las personas somos distintas, que no sé qué, pero claro, era una complicada, en un medio difícil en esa época, porque también aquí en España estábamos en una época complicada, te obliga un poco a renunciar, ¿no? Entonces yo tenía la sensación quizá de tristeza, sí, por haber dejado a mi país, pero más de soledad, como decir, vale, yo ahora a quién le cuento, ¿no? Porque claro, tenía a mis padres, pero claro, no es en tu caso, pero en mi caso las generaciones superiores son como mis padres, ¿no? Claro. Entonces yo los amo con locura, me lo han dado todo, pero siempre tienes como ese escalón de diferencia que son una autoridad. Entonces tampoco les vas a contar, ¿sabes? ¿Qué les cuentas? Porque no deja de ser tus padres, ¿no? Claro. Siempre hay como una línea. Entonces... Que sabes que hay cosas que puedes contar, otras que quizás en un momento más de adolescencia cuesta más, es verdad. Y no tenías, o sea, no sé si tú tenías el grupo de amigos que tenías, eran más de aquí, eran también, en este caso, adolescentes que tenían un contexto igual al tuyo. ¿Cómo? Era curioso porque en el aula de acogida hacías amistades, ¿no? Que quizá eran niños que venían también desde fuera, ¿no? Entonces conectabas en el sentido de, vale, tú estás en la misma situación que yo, ¿no? Pero también quieres tener ese sentido de pertenencia. Entonces, inevitablemente generas distancia. Y dices, ¿dónde voy?
a dónde va todo el mundo. Y es totalmente inconsciente, claro, porque tú al final quieres pertenecer a algo más grande que tú. Entonces, como si yo recuerdo que al final tuve como un grupo al principio de niños y niñas que también venían de fuera, pero luego todos hicimos el mismo proceso. Acabas haciendo tus amigos de aquí, sales con la gente de aquí, y esas conexiones se pierden al final. Entonces, como luego lo piensas y da un poco de pena, ¿no? En el sentido de decir, wow, hubiera sido interesante poder compartir con esta persona también, si hubiera tenido la conciencia emocional en ese momento, ¿no? Sí. Entonces sí. Es verdad, de hecho, mira, yo por ejemplo ahora ya, ¿no? Que con los años te das cuenta que al final a veces necesitas conectar con gente que esté pasando por el mismo momento que tú, ¿no? Porque al final es quien te puede entender. Y a mí sí que es verdad que también lo que tú dices, yo también pasé por una época donde para mí era muy importante que me aceptaran, ¿no? Y aceptarme en este caso pues era no mostrar nada que pudiera hacerme diferente, ¿no? Y de hecho, eso que tú dices, yo sí que sentí que totalmente decidí dejar mi acento, ¿no? Por ejemplo, porque en cierta forma también me daba miedo el hecho de decir una palabra que sea rara y que se comenzaran a meter conmigo, ¿no? O sea, era como, no, ¿sabes? Y a veces tenía como cortocircuitos en mi cabeza, ¿no? Porque al final también es verdad que yo quería como hacer un cambio brusco, ¿no? Simplemente porque me aceptara o lo que tú dices, ¿no? Un sentimiento de pertenencia, ¿no? Buscar este momento, ¿no? De sentirte que perteneces a alguien y que eres igual que los demás, ¿no? Porque es verdad que cuando eres más joven, sobre todo adolescente, y estás en esa búsqueda, pues no aprecias la diferencia como la aprecias luego con los años, Claro, ¿no? totalmente. Y es verdad que a mí también me pasó esto. Y mira, yo no sé tú cómo lo viviste, pero a mí, por ejemplo, para mí fue un trauma, y tengo que reconocerlo, ¿eh? Pero había una serie que era Aquí no hay quien viva, no, Aquí no hay quien viva, no, la siguiente, la que se avecina. Y a mí, el personaje que hacía, ¿sabes que había un personaje que hacía de Machu Picchu? Ay, sí. Vale, pues te digo una cosa, a mí es como que hubo un antes y un después en mi... En tu estructura. Sí, porque me hizo mucho daño de alguna manera, porque claro, ridiculizaba, ¿no? El proceder de Perú en este caso, ¿no? Y al final, pues los niños, yo recuerdo que hubo un momento en que todo aquel que era de Perú o simplemente eran marrones, ¿no? Como nosotras, eran Machu Picchus, ¿no? Entonces, para mí fue muy traumático porque yo en todo momento pues pensaba de, wow, se van a meter conmigo, ¿sabes? Simplemente por lo que soy, Exacto. ¿No? Y en ese momento es verdad que yo sí que recuerdo que tuve quizás una fase en el que no quería hacerlo, ¿no? En el que nunca yo personalmente negué de dónde era, pero es verdad que tuve un momento de conflicto interno porque no quería hacerlo. Claro, era como no quiero que me juzguen, no quiero no sentirme parte, ¿no? Exacto. Y bueno, y fue complicado, ¿no? Yo creo que ahí es cuando te das cuenta que sí, que es una broma, ¿no? Y era, no sé, supongo que formaba parte de la comedia, ¿no? Y de la serie. Pero a mí me afectó, o sea, fue realmente muy traumático para mí, ¿no? Y supongo que, no lo sé, supongo que también no sé si se vivió así para más personas, ¿no? Yo creo que el ridiculizar, ¿no? De alguna manera, pues hace también de que uno rechace, ¿no? Totalmente. No sé si tú viviste algo similar. Bueno, yo vivía sobre todo con las expresiones. A mí me pasaba mucho que intentaba evitar decir según qué cosas. Claro. Porque además era como, claro, depende de qué decías, la gente te miraba en plan, no te entiendo lo que estás hablando. Entonces, claro, luego era la broma de, ay, he dicho esto, he dicho lo otro, y decías, jolín, qué vergüenza, que yo no lo hago con todas, ¿sabes? Pero es que al final es mi naturaleza, ¿no? Entonces, incluso pierdes el acento, pero de todas maneras... De hecho, a mí me pasa una cosa muy curiosa cuando voy a Colombia, que es que se me pega mi acento. O sea, no es que se me pegue, es que reconozco mi acento. Entonces, claro, yo voy y automáticamente haces el cambio, vuelves a lo que eres. Entonces, sí, yo creo que era un poco como... para mí fue como, creo que tienes una pérdida. Y creo que es un casi, bueno, yo en mi manera, ¿no? de creer ahora, un poco, y en lo que yo creo, es que yo creo que nosotros en la vida morimos muchas veces. Y yo creo que eso es un luto, de que se habla poco. Cuando tú migras, de cierta manera, pierdes cosas. Y de eso no se habla, ¿no? De todo lo que dejas. Entonces es como, yo creo que para mí fue eso, más que como
una serie o quizá algo en concreto, para mí fue este luto de perder cosas, ¿no? Entonces, como... Bueno, de hecho, creo que sí que lo comparan, de que quizás el migrar es, podríamos decir, lo más parecido a un luto de cuando pierdes a alguien, ¿no? Totalmente. Sí, sí, esto es verdad. Totalmente, y más, por ejemplo, yo en el caso de mis padres, muchas veces ahora, ¿no? De mayor, yo a veces lo hablo, claro, mis padres hicieron toda su vida allí. Tú piensas, claro, ellos dejan sus amigos, sus estructuras sociales, absolutamente todo. Entonces, claro, llegas a un sitio donde te tienes que adaptar, porque al final tampoco puedes obviar que estás llegando a un sitio donde te están recibiendo, ¿no? Pero creo que nos hace falta un poco el integrar que si llegas a un sitio está perfecto, agradecidísimos, ¿no? Pero también que puedas mantener tu cultura es totalmente sano, si no, no seríamos todos iguales, entonces no tiene como... Pero sí que es verdad que hay un proceso de luto que yo creo que no se habla mucho. Sí, bueno, es un poco, supongo que cada vez se cuestiona más, ¿no? La integración como tal, porque al final integrarte, ¿qué significa? O sea, enterrar todo lo que tú eres, ¿no? Para adaptarte aquí, ¿no? Adaptarte totalmente a la manera de pensar, ¿no? La manera, bueno, tu yo es adaptarte totalmente aquí. Yo creo que eso es algo que no debería ser así, ¿no? Porque yo creo que también luego, al final, lo que genera es un malestar interno, ¿no? Y entonces hay una confrontación interna en el que tú constantemente luchas con algo que lo que tú realmente eres, ¿no? Porque al final, no sé, ¿no? En nuestro caso, que vinimos, sí, entre los 12, 14 años, al final te das cuenta de que tus primeros años de vida los has vivido en un país de origen y es donde son los años más importantes realmente, ¿no? En la manera de los recuerdos, en tus traumas también, en todo lo que vives. Entonces, hay una fuerza interna muy potente dentro de ti que has vivido. Sí. Y cómo eso luego tienes que totalmente eliminarlo o borrarlo, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa luego? Cuando creces, a mí un poco es lo que me ha pasado, ¿no? Que cuando creces te das cuenta de, wow, ¿por qué hice eso, no? Y al final te das cuenta con la misma, pues con los años, con la experiencia, pues que lo que es realmente importante es que hay que abrazar, ¿no? Lo que eres, ¿no? Sí. Y sanarte, ¿no? Reconciliarte, ¿no? Que supongo que es lo que nos está pasando, ¿no? Alguna vez hemos hablado, reconciliarnos con lo que somos, ¿no? Y yo creo que eso te da también como una paz en el sentido de decir, es que soy lo que soy. Claro. Entonces, el poder ir con esa verdad, el poder ir con esa sensación de realmente es que son mis raíces, es lo que yo siento. Entonces puedes aportar también mucho más, porque lo haces desde un sitio totalmente sincero, no es un sitio que te hayas construido, ¿no? Claro. Eso también pasa mucho, incluso dentro de las mismas culturas, ¿no? Tú al final te adaptas a lo que hay en la masa y es como, bueno, está bien también que expreses tu verdad, estás aportando cosas que no existen y son únicas. Entonces es como, sí, es como reconciliarte con todo eso que de alguna manera te hace ser tú. Entonces eso, sí, da tranquilidad, yo creo. Sí. Y te quería preguntar, luego, claro, viene otra etapa, ¿no? El momento, porque tú estudiaste, bueno, de hecho tú y yo en su día nos conocimos específicamente, no en la universidad, sino en el bus. En el bus de la universidad. De camino a la universidad. Qué fuerte. Bueno, estudiamos lo mismo, que fue administración de empresas. Nos vimos yo creo que 2, 3 veces, yo no me acuerdo, no nos acordamos por qué. Fuerte. Y bueno, al final han pasado los años, ¿no? Y nos hemos reencontrado ahora. Y yo te quería preguntar, ¿cómo fue para ti llegar a ese punto de decidir qué estudiar, ese momento de tener que encaminar tu vida con 18, 17 años, ¿no? Prácticamente. No sé, ¿cómo lo viviste tú? A ver, yo personalmente, con el sistema educativo en ese sentido, para mí, en mi opinión personal, lo que yo he vivido y también lo que he comentado con más personas, creo que es un momento muy complicado de la vida como para tener que elegir una carrera universitaria. Porque yo pienso que en ese momento tú estás, a menos de que lo tengas muy muy claro, que yo creo que tendría que haber como la posibilidad, claro, yo en mi caso, para mí era, no sé si quizá por el constructo familiar de lo de que teníamos que estudiar, no sé qué, al final te metes en una carrera universitaria, pero tampoco hubiera pasado nada si estás un par de años planteando a ver qué es lo que quieres hacer, ¿no? Entonces, para mí fue un momento complicado porque yo tuve que elegir una carrera universitaria, pero tampoco sabía bien qué quería hacer. Entonces, era un poco algo que me diera la posibilidad de ganar dinero y tener una salida. Y, entonces, y también es verdad,
bueno, lo que hemos hablado alguna vez, ¿no? Que está el espíritu emprendedor este de yo quiero tener algo mío, ¿no? Quiero como progresar. Entonces, claro, ahora te das cuenta y dices, claro, ¿qué es progreso? ¿Sabes? O sea, claro, progresar... El éxito, ¿no? El progreso, el éxito... Claro, totalmente, claro, tú progresas, pero ¿hacia dónde progresas? ¿Qué es progreso? ¿Tener más dinero, tener más cosas? Cuando te estás olvidando realmente lo importante. No sé, entonces fue complicado. ¿Tú te sentiste influenciada un poco por el contexto? Totalmente. De saber de dónde venías o la experiencia de tu familia, no sé, ¿te sentías en Totalmente, aspecto... o sea, yo creo que también lo que te explicaba antes de las muertes y de esa desconexión, yo creo que el hecho de que tú al final hagas como ese desarraigo hace que tus decisiones sean desde un sitio diferente. Entonces, la decisión era más como estudiar algo que me dé posibilidades, ¿no? Para yo también tener herramientas, pero quizá olvidando un poco realmente qué es lo que te mueve, porque no estás conectado con eso. Claro. Entonces, si estás conectado con eso, quizá, claro, yo siempre lo digo, yo estoy agradecidísima de la carrera que tengo, pero creo que quizá no es lo que debería haber estudiado, ¿no? Básicamente porque me siento más conectada con otras cosas. Entonces, al final, no son años perdidos, porque todos, al final, evolución, pero sí que quizá dedicar esa energía a estudiar otras cosas. Que me he dado cuenta ya de más mayor, ¿no? En plan, claro, si hubieras aprovechado ese tiempo en otras cosas, pero bueno, al final la vida, todo tiene una razón de ser y al final llegamos donde llegamos por eso, ¿no? Pero sí, yo creo que fue influenciado por el contexto, por también de dónde venía. También al final, bueno, claro, imagínate, tus padres, no sé, en mi caso mis padres habían hecho un esfuerzo muy grande por salir de su país. Entonces, claro, dices, ostras, tienes como, no te lo dicen, pero tú te autoimpones esa presión. Puede decir, es que, claro, al final han hecho un esfuerzo enorme, voy a intentar, ¿no? Y luego te das cuenta con el tiempo también la autoexigencia, ¿sabes? Todas estas cosas que son, nadie te pide nada, pero tú lo haces como por ¿sabes? Como por decisión propia. Entonces sí que evidentemente en el contexto seguro. Bueno, de hecho yo creo que eso también, la situación también te hace como madurar antes de tiempo, ¿no? Porque yo también pienso y digo, esa autoexigencia, es que yo de hecho cuando vine ya venía en el avión con esa autoexigencia, ¿sabes? Tenía como así, o sea, yo tenía 11 12 años y yo recuerdo que ya pensaba de esa manera, ¿no? Como que tenía que llegar a unas ciertas expectativas, ¿no? Y sobre todo la parte del agradecimiento, ¿no? De todo lo que estaba suponiendo el que yo venga, ¿no? Y de manera subconsciente todo está depositado en ti, ¿no? En que, pues, venimos aquí, al final tus padres que quieren, pues, un mejor futuro para ti, que estudies, porque, claro, el estudiar te garantiza ciertas cosas, ¿no? Que ahora, claro, se deja mucho entredicho, ¿no? Pero es verdad, y yo es verdad de que con 11 años sentía esa presión. Y yo pienso y digo hoy, pues quizás con 11 años no tenemos por qué sentir esa presión, ¿no? Pero bueno, el contexto, la parte de la historia familiar, ¿no? Creo que todo también hace mucho, ¿no? Y al final te termina influenciando. Sí, totalmente. Totalmente. O sea, yo creo que es tan importante, o sea, no sé, era lo que te decía antes, yo creo que al final dejas de ser niño antes. Sí. Que yo creo que eso es una cosa que en migración pasa muchísimo. Porque te das cuenta de muchas cosas antes de tiempo. Que quizá una persona que no se ha ido de su país, quizás sí lo vive, pero en otro contexto. Entonces es más como, sí, son situaciones complejas y también yo me acuerdo ahora que hablábamos, me estaba acordando, claro, una cosa muy curiosa, que era que la jefa de mi madre, al principio cuando la iban a ascender, iba. ¿no? Cuando ya venía, era una revolución, viene la mujer, claro, que es súper importante, que tiene puesto de responsabilidad europea, con poder adquisitivo, no sé qué. Y ahora lo piensas y dices, sí, pero yo era rica, yo tenía mis abuelos, yo tenía mi casa, tenía mis padres, era rica en otro sentido. Entonces, claro, es como, sí, ahora me acordaba de esa anécdota, pero era curioso, porque venía la mujer de poder, ¿no? Claro, es lo que te decía antes, también tú te autoimpones esa presión, también por eso, ¿no? Porque vas a un país donde teóricamente tienes más posibilidades, no sé qué, entonces tienes que ser como una mujer de poder y referencia. Sí. Entonces, claro, al final es como, siempre eres, o no sé si te pasaba cuando vuelves, por ejemplo, a visitar a tu familia, eres la prima que está en Europa. Total. Y dices, sí, pero es que no hay diferencia entre tú y yo. O sea, simplemente somos personas viviendo en sitios distintos. Entonces es como, sí que se vive mucho, ¿no? Cuando vas y dices, vivo en Europa, ¿no? Sí, wow, vienes de España y tal. Bueno, ahora te dais pena, ¿no? No sé si tú has viajado hace poco, pero es verdad que cuando yo era, de hecho la primera vez que viajé que tenía
creo que tenía 15 años, 16 años que volví, es verdad. De hecho es curioso ahí, mira, es una cosa también curiosa. Claro, cuando tú vas ahí, para mí fue como, primero, vale, aquí yo estoy intentando buscar mi sitio, ¿sabes? Y soy consciente que no termino de ser de aquí, pero curiosamente cuando vas ahí tampoco eres de ahí, ¿sabes? De hecho, cuando vas ahí eres la españolita, ¿no? Y cuando estás aquí no hay, o sea, siempre te van a preguntar, oye, ¿y tú de dónde eres? ¿No? O sea, al final te quedas ahí como en medio de todo, ¿no? Sí. Pero es verdad de que, bueno, se crea como de alguna manera también unas expectativas de, wow, viene de España, ¿no? Y al final lo que tú dices, pues al final crecemos aquí, tenemos de hecho nuestros conflictos internos, ¿no? Y hay momentos en que te sientes un poco perdido porque es una edad compleja, es la realidad, es una edad compleja. Y que te iba a comentar, comentabas de que, bueno, que en este caso pues estudiaste SADE, ¿no? Que de hecho ahí coincidimos, pero que has conectado luego con algo distinto. No sé si nos quieres contar esto. Sí, pues mira, yo a raíz de una crisis personal muy profunda, Sí. De hecho fue una crisis de identidad. O sea, claro, porque en el momento en que tú te das cuenta que tienes una carrera universitaria, que está perfecto, te la has sacado, ¿no? Con buena nota y tal. El momento en que dices, vale, yo ahora me planto con 25, 27 años, ¿y qué pasa ahora, no? Entonces empiezas a ahondar, quizá, a conectar contigo misma y te das cuenta que hay cosas en ti que estaban como estaban, pero las habías obviado. Entonces cuando esas cosas se empiezan a manifestar, empiezas un poco a como a conectar y empiezan a salir partes de ti que quizá no eran manifiestas. Entonces empiezas a conectar un poco con esa sabiduría interna, te pasan cosas que dices, wow, esto, ¿sabes? Entonces, claro, yo por ejemplo me pasó muchísimo, yo empecé a conectar muchísimo con los aceites esenciales y las plantas medicinales. Entonces, claro, yo para mí era normal, claro, y esto me dio mucho cuando, por ejemplo, cuando empecé a vivir con mi pareja, ¿no? Te duele la barriga, pues té de manzanilla, ¿sabes? Y él me decía, la hierbas, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, dices la hierba, no, es que es lo que vive toda la vida en mi casa. Claro. ¿Sabes? O sea, mi abuela me dolía la cabeza, pues tenía, no sé qué, el vaso de agua aquí, no sé qué. Claro, estos son remedios que tú, claro, luego la barriga, pues te soban con una planta, ¿no? Sí. O el huevo. El huevo, sí, cuando te hacen la limpia del huevo. Claro, estas son cosas, o yo qué sé, que es muy típico, ¿no? También en Latinoamérica es muy común que nosotros somos muy de energías, ¿no? También por la historia que tenemos. Y creo que es una cosa que con lo que sí que he conectado últimamente tenemos una ascendencia indígena y eso no se puede obviar ni se puede evitar o sea, al final es lo que llevamos en el ADN y con eso sí que es verdad que como que he conectado mucho últimamente porque siento que es una manera de honrar de dónde venimos. O sea, y siempre ¿no? Eras el indígena que estuvo supeditado, perdona, teníamos un poder enorme. Entonces, claro, al final he conectado un poco, ¿no? Con esa parte de mí que, claro, que al final es como darles un lugar a todos sus ancestros y esas personas que nos han hecho el camino, porque si no hubiera sido por eso no estaríamos aquí ahora. Total. Entonces he conectado un poquito con eso, ¿no? Y ahora estoy descubriendo un poco, pues, claro, no diría como cualidades, pero sí que es verdad como maneras de hacer, maneras de vivir, cómo vibras, cómo te conectas con la gente, que es desde un sitio diferente, ya no es en piloto automático, sino que ya es como que trabajas desde un sitio más consciente, ¿no? Y das lugar a todas esas cosas, ¿no? Que de esto yo, por ejemplo, entonces en este momento de crisis, pues para mí yo conecté muchísimo con el chamanismo y yo no sabía por qué, ¿sabes? O sea, yo no... Si me preguntas por qué tienes una abuela indígena, probablemente. Mi abuela era mi bisabuela, no sé qué, era curandera, pero yo no lo sé, yo lo siento que es distinto, ¿no? Sí, sí. Entonces yo sé que hay algo en mí, ¿no? Y dices, esto me vibra, ¿no? Yo, por ejemplo, toco el tambor. Cuando escuchas un tambor, hay cosas que se mueven dentro de ti que tú no puedes explicar, pero es que yo lo noto, se mueve, hay algo dentro de mí que baila, que es que soy yo. Entonces, claro, cuando empiezas como a conectar con todas esas cosas, dices, vale, es innegable. O sea, es que mi naturaleza es mi raíz. Y entonces empiezas a investigar y te conectas, ¿no? En un plano un poco más sutil, un poco más abstracto, que ya no es tan mental. Entonces, no hay una explicación como científica, lógica, que si la quieres buscar, no existe. Pero sí hay una cosa y es que la energía no te miente. Entonces es como que tu alma baila, tu cuerpo se mueve también, ¿sabes? Entonces es como, wow, sí. Y actualmente, por ejemplo, todo esto con lo que nos estás contando que has conectado, ¿lo estás poniendo un poco más a práctica? ¿Cómo lo estás canalizando todo esto? Sí, pues mira, yo al principio no sabía muy bien qué pasaba ni qué, ¿sabes? O sea, pero sí que siento que que esto hay mucha gente que
tampoco quiero llamar estados de conciencia, porque no es desde un sitio superior. Creo que todas las personas tenemos como una capacidad, ¿no? Y cuando sí que es verdad, cuando empiezas a conectar con esta serie de cosas, curiosamente llega a tu vida gente, como nos hemos conectado nosotras ahora, después de tantos años, ¿no? Que vibra un poco como vibras tú y conecta con lo que tú quieres proyectar, ¿no? Entonces ahora, pues yo empecé con cursos de chamanismo, curiosamente, de gente impartida aquí que había ido a sitios indígenas para conectar. Por ejemplo, viene un tío mío que también ha trabajado con plantas medicinales, que ha estado en la selva amazónica, ¿no? Entonces empiezan a venir personas y dices, wow. Entonces he empezado con cursos de chamanismo, pero también tengo la otra vertiente que es yógica. Yo estudio para profesional de yoga, que ya de aquí poco menos mal se va a hacer realidad ese sueño también. Entonces estoy conectando un poco con esas dos herramientas, también porque siento que, o sea, mi sentir es que creo que todos y todas hemos venido como para, lo que te decía antes, para como aportar ese granito de arena, ¿no? Entonces, como ayudar a otras personas que hayan estado en un proceso parecido al mío, con esas herramientas a conectarse con ellos y con ellas mismas. Entonces, mi vertiente de trabajo es el chamanismo, me gustan muchísimo las plantas medicinales, todo lo que son minerales, también trabajo con la energía. Todo lo que son limpiezas energéticas, viajes chamánicos, o sea, todo lo que es esta vertiente y además el tema del yoga. Vale, es decir, es como que tú igualmente sigues trabajando de lo que estudiaste, sí. Vale. Sí, a día de hoy yo creo que eso también, porque curiosamente, ¿no? Hemos evolucionado mucho como sociedad, ¿no? En el sentido de que ya no te da miedo cuando una persona te dice, yo trabajo con energías, ¿no? Sí. La gente te mira y te dice, uff, vale. A ver a qué se dedica, ¿no? Pero claro, también tienes que vivir en este plano físico, ¿no? Entonces un poco mi trabajo es una manera como de tener ese medio físico que al final me permite hacer otras cosas, ¿no? Entonces yo lo veo como una herramienta que también me permite pues desarrollarme a nivel, o sea, poner en práctica lo que he estudiado y me da como esos medios para poder hacer todo lo otro a lo que me gusta dedicarme, ¿no? Entonces es como un balance. Claro, bueno, ¿no? También de alguna manera es como otra forma de ver, ¿no? De ver las cosas, porque quizás siempre hemos pensado, ¿no? O a veces nos ilusionamos de que en nuestro trabajo es donde tiene que alinearse, ¿no? Como ese sentimiento de misión o lo que más puede conectar contigo y que sea ¿no? Y que se vuelva en tu trabajo. Pero a veces no es así, ¿no? O sea, a veces al final pues has escogido un camino en el que en este caso pues te dedicas a algo, comprendes, aceptas que es una herramienta, ¿no? Y luego paralelamente pues puedes conectar o hacer aquellas cosas que de alguna manera te hacen... Te llenan, ¿no? Te llenan el alma. Es eso. Sí, yo creo que también es verdad que, bueno, al menos a la carrera que nosotros estudiamos, ¿no? Te meten mucho en la cabeza un prototipo, ¿no? Estándar, de una manera de funcionar, lo que te comentaba antes, ¿no? Claro, el éxito es el dinero, es tener muchas cosas. Para mí el mayor éxito es la libertad. O sea, es que tú puedas elegir tu camino, o sea, eso no está pagado con absolutamente nada. Entonces, si tú asumes que tu trabajo es como una herramienta que te permite llevar a cabo todo el resto, empiezas a vivir en un equilibrio, que sí que es verdad que lo que suele pasar es que aquello que te llama, ¿no? O lo que eres, empieza ya como a... No generar resistencia, pero sí que empiezas a convivir en esos dos planos, ¿no? Entonces, la balanza se empieza a inclinar un poco más. Al final esto no deja de ser una herramienta, no te puedes olvidar de que esto te está dando los medios para ir hacia donde tú quieres ir. Entonces, al final, por eso te decía antes que sí, elegí una carrera que a lo mejor no me apasiona mucho, pero me está dando las herramientas, ¿no? Y que a lo mejor sin eso yo no hubiera podido llegar a todo esto. Y al final te ha generado también inevitablemente todas esas expectativas, todo lo que te mete, no sé qué. A mí, en mi caso, me generó una crisis existencial que me obligó a mirar hacia adentro y decir, vale, o sea, ¿qué hacemos, no? Claro. Que a lo mejor si no hubiera pasado, no se hubiera dado todo lo que está pasando ahora. Entonces es interesante. Sí. ¿Qué te iba a preguntar? ¿Me podrías decir, por ejemplo, si en este camino has tenido alguna figura referente? Yo siempre he dicho que las figuras referentes para mí son mi abuela y mi madre. Mi abuela, mi madre, y luego hubo una tercera persona que para nosotros fue súper importante, y es que mi madre tenía una hermana que se llamaba Luz Mary, que esta persona hizo de segunda mamá para nosotras. Cuando mi madre se vino para acá, ella hizo la figura de mamá con mi abuela. Y era una mujer sabia. O sea, ahora después de mucho tiempo te das cuenta, ¿no? La manera en la que vivía, ya tenía una enfermedad de la piel, que era autoinmune, y era una persona que era amor. O sea, era una persona que estaba todo el tiempo en un estado de paz, de amor para todo el mundo, tenía buenas palabras. Entonces te das cuenta como a tu vida llegan maestros. Pero
cuando conectas con esa parte de ti, dices, wow, qué importante, ¿no? Toda esta figura y lo que te ha hecho ser. Porque claro, entonces para mí ellas tres son... Muy bien. Pues ahora hemos llegado a una parte, ¿vale? Que son unas preguntas que la idea es, pues bueno, que toda mujer que venga por aquí y nos cuente su historia, pues me la conteste, ¿vale? La primera pregunta es, ¿qué es lo que más te gusta de Barcelona? Lo que más me gusta de Barcelona, el abanico de posibilidades tanto culturales como sociales que tiene. Creo que es una ciudad súper rica. Entonces creo que eso es lo que más me gusta. Muy bien. ¿Y qué dirías que es lo que más añoras, en este caso, de Colombia? La calidez. Yo creo que hay un componente para mí, te diría que es, incluso me emociono, porque es como esa sensación de que tú llegas y todo el mundo es como, ay, no sé qué, sí, has vuelto, ¿no? Es como estoy en casa, ¿no? Y aquí eso pasa también, tú cuando tienes tu círculo de amigos, cuando conoces a la gente, ¿no? Tienes como esa calidez, pero hasta que no llegas a ese espacio es un poco más difícil, ¿no? Sí. Entonces yo creo que es como si, te diría esa calidez, ¿no? Esa sensación de... Es mi casa. Es de, sí, ¿no? Que estás en Colombia, exacto, ¿no? sí. Y la música por detrás, ¿no? Todos los colores, los olores, ¿no? Que llegas a casa de tu abuela y te huele a café y arepas, ¿no? Y dices, wow, sí. Y te voy a preguntar, si tendrías que pensar en una persona a quien te gustaría agradecer o quizás reconocer en este espacio, ¿quién sería? Yo te diría directas, mi familia, Luz Mary, mi madre y mi abuela. Mi abuela se llama Colombia, por cierto. Y te diría a todas las mujeres que nos han abierto el camino. Porque creo que eso merece un reconocimiento muy grande también. Al final somos gracias a ellas. Entonces, para mí sería eso. Qué bonito. Y luego, ¿qué le dirías a tu yo cuando llegó a España? Y te preguntarías si tú a día de hoy piensas que te hubiera gustado hacer alguna cosa distinta, ¿no? De cuando llegaste. Sí, yo le diría que no se avergüenza de quién es. Que no se olvide de que realmente lo que habita en su interior es una cosa maravillosa. Entonces, que no lo deje, que no se desapegue de eso, que lo conserve. Sí, bueno, abrazar. ¿no? Abrazar como esa sabiduría interna, ¿no? Que muchas veces decimos, no, calla, que ahora no toca, ¿no? No, o sea, no es despegarse de eso. Pues, Lina, muchísimas gracias. Bueno, ha sido una conversación un poco, ¿no? de navegar, ¿no? De cómo es, ¿no? la vida o las experiencias cuando llegas aquí, cuando eres más joven, ¿no? En este caso con 14 años. Y bueno, yo creo que ha sido muy bonito todo lo que nos has explicado. Sí. Estoy segura que le resonará a alguna mujer que nos esté escuchando. Y nada, simplemente agradecerte y ha sido, bueno, pues muy bonito estar hoy contigo. ¿Vale? Bueno, yo te quiero agradecer el espacio, la oportunidad. Creo que el proyecto es un proyecto que es maravilloso porque da voz y da espacio a todas aquellas cosas que realmente pasan y muchas veces no se hablan. Entonces te agradezco el espacio, te agradezco la idea y te agradezco el ser y el estar. Un verano en Nueva